Hola colegas, ¿cómo están? Gracias por compartir este encuentro donde conversaremos acerca de las estrategias de enseñanza. Mi nombre es Cecilia Portefrau y quiero iniciar esta capacitación con una pregunta, ¿no? En la era del avance de la tecnología y de la industria 4.0, robótica, ¿qué es tener el conocimiento también al alcance de la mano, ¿no? En el celular? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un estudiante o una persona elige formarse en la universidad, en la UPE en particular, y no aprender de manera autodidacta, ¿no? Detrás de la computadora, buscando un tutorial de YouTube, mirando, informándose. Lo que lo motiva al estudiante es la acreditación, es que necesita de otro para aprender, ¿no? Eh, Estudia por el deseo de los otros, para mejorar el mundo, para ganar más dinero, para vivir mejor. Piensa que su voz es válida y también qué implica, ¿no? Cada una de estas preguntas anteriores. ¿Cuáles son las decisiones en función de eso, ¿no? De cuál es la intención, ¿no? Porque en definitiva es la pregunta es cuál va a ser el carácter distintivo de nuestras propuestas en la clase universitaria para justamente diferenciarnos de todo lo que hay libre, digamos, por llamarlo de alguna manera, a partir de internet, ¿no? Entonces, aquí quiero recuperar las palabras de Rebecca Mihovich, que nos invita a pensar que quizás puede ser la estrategia del docente que utiliza. Y bueno, ¿qué entendemos, no? Por definir estrategias. Eh, el conjunto de las decisiones que toma un docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? Cómo enseñar el contenido, por qué, para qué. Y esto nos invita a pensar la clase como justamente una unidad de sentido y su relación con la progresión interdidáctica, ¿no? A partir de las reflexiones de Jorge. En este sentido es importante preguntarse, ¿no? El sentido justamente de la enseñanza, por qué es una práctica profesional, las categorías conceptuales que están implicadas en la clase, qué, ¿no? Priorizo y cuáles son los desafíos cognitivos que yo voy a proponer, ¿no? Qué trabajos cognitivos realizan y bueno, qué justamente tiene que ver con el hacer. Porque también, siguiendo a Jorge Steinman, la clase como una unidad de sentido y la progresión intradidáctica tiene que ver también con pensar el formato didáctico, la secuencia, la organización, cuáles son los recursos didácticos que voy a utilizar para apoyar la enseñanza, si es que lo voy a apoyar, a dónde. Y bueno, después también pensar, ¿no?, la cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo por desafío cognitivo, por actividad, porque lo que se trata en educación es, desde este punto de vista, de elegir, tomar decisiones para enseñar. Esto inmediatamente nos remite a los propósitos de la enseñanza. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Y aquí quisiera compartir con ustedes una taxonomía de Bloom aplicada a los procesos cognitivos implicados en el enseñar, pero también en el aprender, ¿no? Y este cuadro muy bien sintetiza, bueno, cuáles son esos procesos cognitivos que sin duda hay muchos más, ¿no? Pero bueno, algunos presenta este cuadro con las palabras claves, con las acciones y los resultados y posibles preguntas para realizar en función justamente de este proceso cognitivo, como puede ser recordar, como puede ser comprender, como puede ser aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿no? Entonces aquí, nada, pienso, bueno, estrategias de enseñanzas, propósitos,
pero ¿cuál es el sentido de la educación, ¿no? La intención de la educación, ¿por qué? Y bueno, me parece muy interesante recuperar las palabras de Nietzsche, que nos remite a la educación como es el arte de rebautizarnos, ¿no? De enseñarnos a sentir de otra manera. Fíjense la profundidad de estas palabras, ¿no? Enseñarnos a sentir de otra manera. Realmente, desde mi punto de vista, magnífico. Y acá quiero sumar las palabras de mi maestra Silvia Vales, que, bueno, nos dice la importancia de la, más de otros autores, ¿no? Emocionalidad de la educación, ¿no? Goleman, que habla sobre la inteligencia emocional, y muchísimos autores más. Pero también en este contexto de incertidumbre en el que vivimos, donde que en la pandemia se acrecientan, ¿no? De algún modo nos están mostrando que no sabemos cómo son las cosas, ¿no? Que solo sabemos cómo las observamos. Entonces aquí desde el coaching nos invita a pensar esto del enfoque único, como una única visión de la realidad, la realidad entendida como algo inmutable, inamovible, es así, y así es la única manera, ¿no? Y en contraposición a este enfoque aparece el enfoque múltiple, donde, bueno, justamente la realidad es vista desde los múltiples observadores que conforman ese universo, ¿no? Entonces no hay una realidad, sino observadores que interpretan ese objeto, ¿no? Y bueno, estas reflexiones me hacían pensar sobre nada, el rol del docente como alguien propositivo, también qué lugar ocupa el estudiante, ¿no? Como protagonista. Son preguntas. Y bueno, ¿cuál sería la estrategia, no? Si podría ser indagativa, ¿qué tipo de estrategia? Y bueno, para pensar un poco la estrategia, recupero los aportes de Mariana Maggio, quien nos invita a reinventar la clase, inventar la clase. Ella en su libro, Reinventar la clase en la universidad, desarrolla esta idea de si va a ser una exposición teórica, como por ejemplo este video, bueno, puede ser más interesante directamente subirlo a YouTube y que después haya un intercambio. Pero si no, la propuesta de Mariana Maggio es que la clase justamente sea el lugar, el espacio, el momento donde se inventa, ¿no? Se crea teoría acerca de esa propuesta, en otros espacios, en otros tiempos, y justamente construir una didáctica en vivo, ¿no? En esta propuesta, donde la idea es construir y reconstruir por fuera, ¿no? En función de las preguntas a los grandes problemas de la sociedad actual, y bueno, de algún modo construir el problema y posibles soluciones frente a esa realidad, ¿no? Sin duda este tipo de propuestas de Mariana Maggio nos interpelan a justamente hacer una interpretación curricular, ¿no? Porque las condiciones que sostienen una propuesta diferente están relacionadas con la posibilidad de crear, de la realidad es múltiple, y bueno, que a través de las acciones de cada uno puede transformar esa realidad, ¿no? Construir, como nos dice Mariana Maggio, teoría acerca de eso que está sucediendo, yo creo. Otra cuestión a recuperar en esto de pensar estrategias de enseñanza, me resulta interesante esto de las habilidades blandas, ¿no? La capacidad de, también llamadas soft skills, o habilidades transversales, donde
justamente en este rol profesional donde uno se diferencia a partir del conocimiento, de esta emocionalidad que pone en juego día a día para relacionarnos en nuestro trabajo, en nuestra vida pública y privada. Estas diferentes capacidades que tienen que ver con diagnosticar, relacionar, resolver, tomar decisiones, comunicarse, gestionar los tiempos, las prioridades, manejar el estrés, tener flexibilidad, entre otras, ¿no? Multialfabetización también denominadas, alfabetización académica, informacional, mediática, digital, entre otras. Y bueno, también quiero recuperar los aportes del maestro Gardner, quien nos menciona o nos propone las 5 mentes del futuro, justamente para de algún modo diferenciarnos de las máquinas, ¿no? De esta inteligencia artificial que avanza, esta robótica que avanza día a día y que pareciera que nada, está transformando mucho la forma de transitar el mundo, ¿no? Estos 5 tipos de mentes del futuro son las mentes disciplinadas, la sintética, la creativa, la respetuosa y la ética. Otros autores también hablan de una mente espiritual, pero sin duda la emocionalidad y esto del ser y de construir un mundo mejor me parece que están presentes un poco en todas estas propuestas que nos hace justamente Gardner. También me gustaría recuperar algunas ideas y aportes del profesor Santiago Johnson, que bueno, nos invita, los que tuvimos la suerte de trabajar con Comi, con compartir sus conocimientos, que él es muy generoso con toda su sabiduría. Bueno, igual que muchos profesores de la Universidad de Ezeiza, la verdad que un placer compartir con todos ustedes. Bueno, si me los pongo a nombrar son muchísimos, pero la verdad es que gracias por permitirme compartir con ustedes reflexiones ahí en el pasillo, en un mensaje, en un foro, en un mail. La verdad que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, hablábamos de Santiago Comi Johnson, quien nos invita justamente a pensar la educación, la relación entre la educación y el arte, con todas las posibilidades que nos ofrece el arte para la transformación, para la sensibilidad, para la creatividad. Realmente una obra artística, una pieza de arte como puede ser una obra de música clásica, una ópera, que la verdad es que Sarti conoce muchísimo, una pieza de fotografía, un cuadro. Sin duda hay una relación muy estrecha entre el arte y la educación, y estas obras artísticas son metáforas también muchas veces que podemos utilizar en nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Como una estrategia lo artístico. Porque sin dudas la educación lo que nos brinda es esta posibilidad de elegir, ¿no? La libertad. Bueno, Santiago Comi habla mucho de concepto, bueno, con otros autores, ¿no? Que para más especificaciones le preguntan a él, porque la verdad es que no recuerdo los nombres, pero es el concepto de libertad total, ¿no? Como la educación también como un derecho, como algo nada, un derecho, como un derecho humano, ¿no? Porque es necesario educar para empoderar al otro, y también pensar enseñar, la posibilidad de enseñar como un privilegio, como una oportunidad que tenemos en cada encuentro con el otro de empoderar, de garantizar un derecho, como un acto de amor, enseñar como un acto de amor. Porque, bueno, recuperando un poco a Nietzsche y esto, ¿no?
donde no se puede amar se debe pasar de largo. Y me parece que muy interesante este concepto para cerrar con esto de que la educación como un acto de amor, ¿no? Si uno no ama realmente la educación en el sentido más profundo, ¿no? No piensa que es a través de... Esto es mi pensamiento que comparto con algunos colegas, pero bueno, hay gente que por ahí no puede estar de acuerdo. La educación es el acto ese de amor, la posibilidad que tenemos todos los días de transformar al otro y bueno, ahí la enseñanza de Zaratustra que se los recomiendo, del pasar de largo ese, está en YouTube también, no dejen de escucharlo porque es muy, muy interesante. Bueno, siguiendo con esta capacitación, ahora les propongo un momento de trabajo para pensar los propósitos de enseñanza que cada uno de ustedes tiene, y cada una de ustedes tiene en sus espacios, en sus prácticas, día a día, en sus propuestas, en sus clases. Bueno, pensar identificar y seleccionar un propósito de enseñanza y preguntarse por qué se enseña ese tema, el contenido, para qué lo enseño, cómo se articula justamente con el propósito trabajado en otra unidad curricular, ¿no? En otra situación didáctica. Y también cuál es el carácter distintivo de nuestras propuestas de enseñanza en la clase universitaria. ¿Se acuerdan que arrancamos este encuentro preguntándonos cuál era, o preguntando en realidad yo, cuál era esa distinción que hace que el estudiante elija nuestras clases y no capacitarse de manera autodidacta, o por un video de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, ahí la respuesta, el trabajo es interno. Y la invitación es a pensar cuál es la estrategia de enseñanza de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, y si les resuenan estos conceptos que, bueno, hoy abordamos en este encuentro, por qué les resuenan, y también si están conformes con los resultados obtenidos utilizando la estrategia de enseñanza que cada uno implementa, ¿no? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? Y bueno, la invitación también es si a aquellos y aquellas que no están conformes con ese resultado, bueno, ¿qué acciones podrían implementar para obtener resultados diferentes, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la tarea, ¿no? Y bueno, el agradecimiento es para ustedes por mirar este video, así que bueno, la invitación es, si les permitió enriquecer la mirada, compartirlo, y bueno, si tienen una mirada diferente a la que compartí en este encuentro, les gustaría agregar algo, alguna inquietud, bueno, no duden en escribirme, abajo están mis datos, así que esta es la bibliografía que, bueno, tomé para realizar esta capacitación, este encuentro. Bueno, los de Nietzsche no están ahí, pero estaban citados en cada uno de los ítems. Así que bueno, muchísimas gracias por mirar este video y bueno, espero sus mensajes, nos leemos en los foros, nos encontramos en los foros, en los mails, ahí defendiendo y garantizando el derecho a la educación, ¿no? De calidad. Así que bueno, muchas gracias por el encuentro.